Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, Herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el doctor José Miguel Mulet. Él es científico, especialista en biología celular y en muchas otras cosas que nos vas a decir. Platícanos, ¿cuáles son tus áreas de especialidad? Pues yo lo que trabajo es en biotecnología vegetal. Concretamente estoy tratando de hacer plantas transgénicas que sean más tolerantes a sequía o a frío. Estamos ante un tema que es apasionante, pero que también tiene un gran debate a nivel mundial, el asunto de los transgénicos. Hay una gran cantidad de personas que están a favor y una gran cantidad de personas que están en contra, pero sobre todo la comunidad científica. Hay unos científicos a favor, otros científicos en contra, pero yo siento que, y es también mi caso personal, que el ciudadano común no tenemos la información suficiente para saber si un organismo genéticamente modificado nos puede afectar a la vida o no. A ver, hay un debate social. Siento contradecirte, pero no hay un debate científico. Esto es como lo que pasa con el cambio climático. No, sí hay debate científico, porque hay científicos que se oponen y hay científicos que están a favor. Hay un científico que se opone por cada 100 científicos que están a favor, y la mejor prueba que puedes ver es buscar publicaciones científicas. Busca cuántas publicaciones científicas ponen objeciones o pegas a los transgénicos y cuántas publicaciones científicas describen nuevos transgénicos, describen nuevas plantas, están utilizando esta técnica, y posiblemente sea 1000 a 1 o 10.000 a 1. Los científicos que están en contra de los transgénicos se podrían contar con los 2 dedos de las manos. Y no hay muchos más. Y es lo mismo que pasa con el cambio climático, que dicen que hay debate cuando los científicos que niegan el cambio climático son 1, 2 o 3. No hay más. Sí, ese es otro tema, y ahí sí yo sí estoy. El problema de los transgénicos climático es que es el negacionismo de cambio climático de la izquierda, es decir, una postura ideológica que se quiere disfrazar de postura científica. ¿Por qué? ¿Por qué ves el que está en contra de los transgénicos? ¿Por qué es una postura ideológica? ¿Porque son las grandes empresas las que están a favor de los transgénicos como Monsanto? O sea, ¿a eso te refieres? Hay diferentes causas. Si hacemos históricamente, el miedo a los transgénicos nace principalmente en Europa. Y nace principalmente en Europa por el interés de las grandes empresas. Y el interés de las grandes empresas europeas era que vieron que había una empresa americana, Monsanto, que había desarrollado muy rápido una tecnología contra la que ellos no podían competir. Porque ni BASF, ni Bayer, ni Unilever veían que cuando las variedades transgénicas de Monsanto llegaran a Europa, tenían algo para darle una respuesta. Entonces, en aquel momento vieron muy bien que determinadas organizaciones ambientalistas hicieran campaña en contra de los transgénicos. Y las organizaciones ambientalistas en aquella época tenían que cambiar la estrategia porque no podían pasarse toda la vida con las Zodiacs y las ballenas. Entonces, digamos, fue un conflicto, una conjunción de intereses. De ahí surge el miedo antitransgénico en Europa, porque te voy a decir una cosa. Tú te metes en la página web de Greenpeace en España, por ejemplo, y ves en contra de los transgénicos. Te metes en la página web de Greenpeace en Estados Unidos. No dicen nada. No dicen nada. Curiosamente, en casa Monsanto, ¿tú has visto alguna vez que Greenpeace haya destrozado algún campo de transgénicos en Estados Unidos? No. ¿No? ¿Dónde lo hace? En Europa, en las Filipinas. A ver, seamos un poco consecuentes, ¿no? No puede ser que la salvación del planeta dependa de cada país. A ver, pero es a la fecha que, por ejemplo, en países como Francia o en varios países de la Unión Europea, excepto España... España, Portugal, Rumanía, Checoslovaquia... En ellos sí se permiten los transgénicos. No, espera, el marco regulatorio es un poco complejo. Ajá, explícanos. Sí, te explico. La regulación de los transgénicos depende de la Unión Europea. Ajá. Es decir, que cuando se aprueba uno, se aprueba para todos los países de la Comunidad Económica Europea. Y ahí tiene restricciones la Unión Europea. Si la Unión Europea da el visto bueno, cualquier país puede sembrar. No obstante, los países pueden hacer, que es lo que se llama aplicar la cláusula de salvaguarda. Esto implica que si algún país tiene algún motivo fundamentado por el que piensa que ese cultivo puede suponer un peligro,
puede aplicar una moratoria, es decir, no vamos a aplicar esta autorización por un periodo de 10 años y que se tiene que renovar cada cierto tiempo, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Perú, que ha aplicado una moratoria, que no es una prohibición, una moratoria es un retraso. El principal país que ha aplicado estas moratorias ha sido Francia. El problema de Francia es que sus moratorias se han aplicado en base a unos estudios científicos que no eran ciertos y que la EFSA no ha aprobado. Los de Seralini. Los de Seralini. Para que la audiencia lo sepa, vamos a explicar esos Básicamente, estudios. ¿te cuento la historia de esos estudios? Bueno, lo que ya vimos, que los ratones les dio cáncer después de comer alimento transgénico. Sí, un estudio que no ha conseguido replicar ningún otro científico y un estudio cuyos datos estadísticos eran falsos, porque matemáticamente cometía errores de principiante. Estudios financiados principalmente, aparte por el gobierno francés, por Carrefour y por Auchan, que son las dos principales cadenas alimentarias francesas, que curiosamente les interesa bloquear todo lo que sea las importaciones de transgénicos porque no pueden hacer frente económicamente. Entonces aquí tenemos una conjunción de intereses. Lo que me hace gracia es por qué se habla de ese estudio y no de los cientos de estudios que van en sentido contrario, que dicen que no hay ningún problema. Piensa que Seralini utiliza para esos estudios una variedad de maíz que lleva 15 años en uso. Una variedad de maíz que se utiliza principalmente para alimentación de ganado. Y una variedad de maíz que ningún veterinario en ninguna parte del mundo ha dicho que haya supuesto un problema para su ganado. ¿No es un poco raro? Pero a la fecha, por ejemplo, en el caso de México, o sea, hay un problema para hacer transgénico el maíz porque tenemos muchas variedades de maíz que peligran. Y al hacer, de hecho, se importa maíz transgénico y en muchos casos para forrajes, para Eso pasa también comida. en Europa. Y entonces... El problema, ¿sabes cuál es? Que estáis condenando a los agricultores. ¿Por qué? Porque no pueden competir con las mismas herramientas con los gringos, que pueden cultivar el maíz transgénico y encima luego se lo pueden vender a México. Con lo cual, si en la bolsa de Chicago deciden subir el precio del maíz, en México la gente pasa hambre. Lo que me has dicho, me gusta mucho lo que me has dicho de las variedades silvestres, que hay que protegerlas. Esas hay que protegerlas y el maíz transgénico los afecta. ¿Y para qué están los bancos de germoplasma? ¿Para qué están los científicos que se dedican a la mejora genética? Bueno, para ¿Y eso. por qué te preocupa el maíz transgénico? Las variedades híbridas pueden contaminarlas igual que una variedad transgénica. Sí, ¿No también. Y en cambio estáis sembrando variedades híbridas no transgénicas. ¿No es un poco hipócrita? Si fueras consecuente, esa campaña tendrías que hacerlo sobre cualquier tipo de maíz que no es silvestre. ¿Por qué ese maíz silvestre no se está sembrando? ¿O no se siembra a gran escala? Pues porque son variedades muy antiguas y porque son muy poco productivas. Y de regiones muy específicas que a veces están en la sierra. ¿Es ético condenar o obligar a los agricultores a sembrar variedades que no alcanzan ni para darles de comer? A ver, cuando hay variedades mucho más productivas. A ver, tenemos otro problema que ocurrió en el sureste mexicano, el asunto de la soya. La soya, se sembró soya y después contaminó los lugares con el polen de las abejas, con criaderos para miel. Por ejemplo, el Campeche, Yucatán, los estados del sur de la República de México son principalmente exportadores de miel y de pronto cuando se supo de esa contaminación en Europa, que no consumen alimentos transgénicos, de pronto frenaron las importaciones y hubo problemas económicos. ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué volumen de contaminación hubo? No lo recuerdo en ese momento, Lo digo, pero te lo puedo decir, fue un mes que se creó la alarma, que los medios de comunicación dieron mucho pábulo y al cabo de un mes pasó. Te lo puedo decir porque en Europa vivimos algo parecido con la carne de caballo. De repente apareció una hamburguesa contaminada por carne de caballo. Las vacas locas, ¿no? No, esto fue más reciente, esto fue en enero de este año. Sí. De repente todo el mundo se puso a hacer análisis que hasta ahora nunca habían hecho y de repente apareció que parecía que todo estaba contaminado y luego se vio que era una falsa alarma. Ha habido 2 casos de contaminación de polen por abejas. Se ha visto que es 1 o 2 casos muy puntuales y que luego se ha magnificado. Seguro que si vas ahora a Campeche, están exportando la miel y no está pasando nada, porque hubo un caso parecido en Chile. Bueno, habría que revisarlo. Otra pero lo cosa. que sí es que hay asuntos de contaminación. Lo que sí es que los transgénicos... No ha habido ningún asunto de contaminación que haya acabado en los tribunales. Te lo digo, indícame un caso donde haya habido una contaminación y alguien haya tenido que pagar una indemnización. No ha habido ninguno. Bueno, también hubo un problema de frijol en el norte del país y también hubo contaminación
algodón, un problema de algodón, que ese sí incluso está reportado hasta por la Conavio, que hubo un problema de contaminación muy generalizado porque el algodón que se sembró, que era transgénico, regó las cositas y contaminó varios cultivos. ¿Hubo algún problema medioambiental, algún problema de salud? Sí, y eso reportado por la Conavio. Eso lo tenemos Pues registrado. mira, es el único caso que conozco. Y ese fue hace unos años, ese no fue en este año. ¿Y qué consecuencias tuvo? Porque es que lo que me estás diciendo con los transgénicos te puede pasar también con diferentes variedades. Mira, por ejemplo, en Valencia cultivamos naranjas. Hay un problema que si tú cultivas dos variedades de naranjas diferentes muy cerca, una variedad puede contaminar a la otra y entonces una naranja puede hacer pepitas, cosa que si son líneas puras no las hacen. Ha habido muchos casos de contaminación. Cuando un caso se ha demostrado que es una contaminación, se ha obligado a pagar una multa. Entonces, digamos que los riesgos de contaminación pueden existir, pero tenemos unas leyes que protegen al agricultor. Si durante todo este tiempo estos problemas han podido pasar con no transgénicas y no han sido problemas de medio ambiente, han sido problemas puntuales y problemas de intereses de un agricultor contra otro. Los transgénicos son un cultivo, puntualmente puede pasar, pero se mira quién es el culpable, se le pone la multa y ya está. Decir que se puede prohibir toda esta tecnología por unos problemas que medioambientalmente no tienen relevancia. Como mucho puede ser la relevancia del agricultor que hombre, que si es transgénico posiblemente todavía saque más rendimiento, igual hasta se fue beneficiado. Otra cosa es que la información que circula a veces no sé si has oído el caso de un agricultor canadiense que Monsanto le puso una demanda, era el caso de Percy Schmeichel, que se dijo que es que lo menciona mucho Greenpeace. Sí, genial, me encanta que lo haga. La historia real fue que ese señor, las semillas transgénicas y muchas no transgénicas están registradas. Tú tienes que pagar una regalía como si tú te copias una película ilegalmente. Bueno, pues lo que hacía este señor, que supuestamente es el héroe antitransgénico, es que utilizaba para semilla, tenía una pequeña empresa que vendía semillas, y utilizaba para semillas las que tenía al lado de un campo transgénico, que curiosamente eran igual de buenas que las transgénicas, pero las vendía él más baratas. O sea que ese señor, que es el héroe antitransgénico, lo que estaba era utilizando la tecnología sin pagar la parte que le correspondía. Por eso lo pusieron en un juicio por violación de la propiedad intelectual. Juicio que acabó ganando por cuestión de que la ley canadiense no tenía previsto ese caso. Bueno, pero aquí entramos también a otro asunto, el asunto de la propiedad de las semillas de los pueblos. Al poner una tecnología transgénica, de alguna manera las transnacionales se están apropiando de esas semillas, se están apropiando de ese patrimonio. ¿Dónde queda? No, espera. El agricultor es soberano, decide qué quiere sembrar. Él puede sembrar las semillas tradicionales, las semillas que hace él y las semillas que quiera. Problema, ¿por qué no sembramos esas semillas? Porque son muy poco productivas, porque en muchos casos el agricultor no puede vivir de ellas. Si un agricultor siembra transgénicos es porque le sale a cuenta. En el momento que el agricultor no tuviera interés en sembrar transgénicos, los transgénicos habrían desaparecido hace mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas de la Coca-Cola de cereza, de la Cherry Coke? Desapareció. Había una multinacional detrás, ¿no? Una multinacional muy potente. ¿Por qué desapareció? Porque era muy mala y nadie la bebía. Si los transgénicos fueran muy malos, nadie los compraría. Hablas de propiedad intelectual, pero es que las semillas no transgénicas también están con una propiedad intelectual y también pagan royalties. No es un problema de los transgénicos. Ten en cuenta también que las semillas tienen 20 años de explotación y luego se liberan. Si no quieres pagar royalties, espérate a que se liberen. Si no quieres pagar royalties, no quieres sembrar transgénicos, siembra los que no son transgénicos. A ver, pero la gran pregunta, y yo creo que la ciudadanía se la hace una y otra vez, ¿cuáles los transgénicos está realmente puesto en un reporte que no hacen daño? Para empezar, ¿qué transgénico? El jitomate, el maíz. Jitomate no hay ninguno en el mercado. Piensa, no se puede hablar de los transgénicos en general, ¿vale? Cada uno se evalúa independientemente. Bueno, vamos por partes. Y tienen una evaluación más dura que la que se ha hecho a cualquier alimento en la historia de la humanidad. Si tú a cualquier alimento del supermercado le pidieras que pasara las mismas pruebas que tiene que pasar un transgénico, posiblemente los supermercados estarían vacíos. Entonces,
¿Qué decimos los científicos? Que los transgénicos son seguros porque han superado unas pruebas más duras. ¿El riesgo cero existe? No, porque no existe el riesgo cero en nada. ¿Tú ahora estás segura que no nos va a caer un meteorito? No. Pero entonces no sabemos que en 20, 30, 40, 50 años, eso no lo tenemos asegurado. No, un transgénico tenemos no nos asegurado, va a hacer daño. Tenemos asegurado que es más seguro comerse un transgénico ahora en 20, 30, 40, 50 años que comerse un no transgénico. Por ejemplo, tú cuando vas a un supermercado encuentras cacahuates, ¿Sí? ¿vale? ¿Tú sabes que hay gente que se muere si se los come? Sí, por las alergias. ¿Tú estás segura que cuando te tomes un cacahuate no puedes morirte de una alergia, aunque no te haya pasado nunca? No, no estoy segura, porque las ¿Y alergias... por qué los pueden vendes? surgir. ¿Y por qué están en el mercado? En cambio, en un transgénico, si en alguna de las pruebas se viera alguna alergia, se retiraría y nunca saldría al mercado, como ya pasó una vez. ¿En qué caso? ¿En qué caso? Fue un caso que querían hacer arroz. El arroz es un alimento que es básico para el 25% de la los humanidad. chinos, ¿no? En China. En China, en todo el sudeste asiático y en algunas partes de Sudamérica también. Básicamente comen arroz. La zona de Perú, de los Andes. Entonces querían hacer un arroz que fuera rico, poniéndole una proteína que era muy rica en lisina, una proteína que venía de una nuez. El problema es que esa proteína era muy alérgena. Y cuando hicieron las primeras pruebas en ratones, vieron que los ratones cogían alergias. ¿Qué pasó? Ese nunca salió al mercado. Ahí se quedó. ¿Por qué? Porque se hace muchísima investigación. Entonces, estamos más que razonablemente seguros y sabemos positivamente que son más seguros que el resto de alimentos. En transgénicos, nunca en 18 años ha habido ninguna alerta sanitaria, por todos los controles que se hacen. En cambio, en orgánicos, por ponerte un ejemplo, pues el año pasado en Estados Unidos, hepatitis A en frutos de bosque orgánicos. En Europa, en el 2011, 50 muertos por brotes orgánicos. Y curiosamente, nadie se plantea prohibir los orgánicos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con los orgánicos? ¿Qué pasa cuando estamos consumiendo lo que tendría que salirnos más baratos porque no tiene pesticidas, no tiene, no es transgénico, no tiene muchas cosas y eso tendría que salirnos más barato y nos sale más caro? ¿Qué pasa con los orgánicos? Pues te sale más caro porque se utilizan unos métodos de producción que no son eficientes, lo cual es una falta de respeto a la naturaleza y al medio ambiente. Porque si tú utilizas métodos poco eficientes, vas a necesitar más suelo. Si necesitas más suelo agrícola para alimentar a toda la población, se lo estás quitando al medio ambiente. Y la agricultura es una actividad que tiene un impacto ambiental muy alto, no lo olvidemos. La agricultura nunca es ecológica ni natural, porque tú cuando coges un campo virgen y lo labras, lo primero que haces es acabar con toda la biodiversidad. Otra cosa que se me ha olvidado antes, perdona. Has hablado de los transgénicos y las patentes y tal, pero ¿qué pasa con la gente que trabajamos en transgénicos en instituciones públicas, como yo? ¿Y las patentes? No, pero hay transgénicos libres de patente. Por ejemplo, el arroz dorado, que es un arroz rico en vitamina A, se está haciendo libre de patentes para beneficio de la gente del sudeste asiático que sufre ceguera infantil. ¿Por qué las organizaciones ecologistas están en contra de esto? Cuando no hay ninguna patente, no hay ninguna gran empresa y hay un obvio interés para beneficiar a la humanidad. Es una postura muy hipócrita. A ver, entonces ahí, en esa postura también hay otra duda y que me sale mediáticamente, me sale con el contacto de los comentarios que se tienen en estos temas de la audiencia. ¿Por qué entonces, si los transgénicos no son malos, si los transgénicos no son negativos para la salud, por qué la gente tiene ruido? ¿Por qué no hay una tranquilidad de que tú vayas y digas, esto es transgénico, no me hace daño, ayuda a que se produzcan más alimentos en todo el mundo y no es un problema? ¿Por qué hay ese ruido? Porque se está difundiendo mucha información falsa. Por ejemplo, ¿tú has visto alguna vez a Greenpeace en un hospital poniendo pancartas y pidiendo que bloqueen los medicamentos? No. ¿Tú sabes que la mayoría son transgénicos? No. Ya te lo he dicho yo. ¿Por qué Greenpeace no te lo ha dicho? ¿Puede ser que te estén tomando el pelo? ¿Cómo es esto que los... La mayoría de los medicamentos, por ejemplo, la insulina que consumen los diabéticos, que yo lo sé porque en mi familia son todos diabéticos, igual a mí me toca algún día. La insulina antiguamente se hacía a partir de páncreas de cerdo. Era carísima, solamente un rico podía tratarse con insulina y además como se hacía a partir de mataderos, había muchísimas contaminaciones y tú podías ponerte insulina y coger una infección o coger cualquier cosa. Cuando llega la tecnología transgénica, cogemos el gen de la insulina de un hombre, del ADN de un humano, como tú y como yo, bueno, yo quizás un poco menos, y lo ponen en una bacteria que se llama E. coli,
que es una bacteria fecal, es decir, que está en las heces. Esa bacteria se pone a producir ese gen humano y a partir de ahí se purifica la insulina. Como esto se hace en un laboratorio, en condiciones de esterilidad, ya te has eliminado el problema de contaminaciones. Como una bacteria crece muy rápido y para comer solamente necesita un medio de cultivo con un poco de azúcar, un poco de tal, no es un cerdo que tienes que criar y de 500 kilos coges los 20 o 30 gramos que pesa el páncreas. Se puede hacer masivamente. Hoy cualquiera puede tratarse de la diabetes con insulina gracias a esta tecnología. El interferón que se utiliza en el tratamiento contra el cáncer, lo mismo. ¿Por qué nadie se mete con los transgénicos que no son agrícolas, con los médicos? No es una actitud muy hipócrita. Si a ti lo que te da miedo es que cojan un gen de una especie y lo pongan en otra, deberías ir y cerrar todas las farmacias. Te puedo poner unos ejemplos. Enzimas que se utilizan en la industria textil para colorantes y para tratamientos también son transgénicos. ¿Tú has utilizado algún detergente que ponga enzimático? No. ¿O para limpiar las lentes de contacto de los ojos, sí. que pone enzimático? Sí. Bueno, tú también utilizas transgénicos. Las enzimas que se utilizan ahí se utilizan por la misma tecnología. Tú dices, bueno, tú ya usaste para limpiar los ojos unas enzimas que para los lentes de contacto, ¿no? Que tienen un organismo genéticamente modificado. Si vamos a lo que es un transgénico. Pero yo creo que somos reacios porque son alimentos, o sea, porque de pronto son otras cosas, ¿no? Y a lo mejor algo que estuvo, como los fármacos, que estuvo en bajo procesos de laboratorio, todo eso, pero bueno, un alimento que se va a ir modificando y que tiene una cosa de otra y que después vas a decir, bueno, las alergias, lo que sí es cierto es que ahora nos salen más alergias que antes, en fin, muchísimas cosas. Ahora se diagnostican mejor que antes. Bueno, también, pero también hay más, yo siento que hay más alergias ahora, pero bueno. ¿Qué pasa entonces? Si esta información, o sea, dices, se difunde muchísima información que no es cierta, ¿qué pasa con la información científica? ¿Por qué no tenemos la información científica en nuestras manos los ciudadanos y decimos, no, yo me voy a comer sin problema este pozole con maíz transgénico, digo pozole aquí en México, porque el científico me dijo que esto no hace daño? La información científica está, lo que pasa es que hay que saber buscarla. También es verdad que los científicos a veces no somos los mejores divulgando. Y ten en cuenta que los científicos tenemos que pasar mucho trabajo dando clase, tenemos que pasar mucho trabajo en el laboratorio. Y todavía divulgar. Tenemos que pasar mucho trabajo pidiendo dinero, y tal, y divulgar te supone un esfuerzo. Y enfrente tienes a organizaciones que no tienen otra cosa que hacer que divulgar. Digamos que es un poco David contra Goliat. Porque claro, ¿tú has visto algún científico alguna vez escalando una pared y poniendo una pancarta? Lo siento, no tenemos tiempo para esto. No. Tampoco vamos a destrozar campos experimentales porque somos gente más normal y somos gente muy respetuosa. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, pues modestamente, los que podemos, o porque nos gusta o porque estamos así, pues hacemos lo que podemos. Estamos luchando contra agencias de comunicación muy potentes, porque yo cuando he tenido un debate con alguien de Greenpeace, para empezar muchas veces no sabía de qué estaba hablando, y él es una persona que su trabajo era ir a estos debates, era hablar con los periodistas, mientras que yo tenía que quitar tiempo de mi trabajo real, del laboratorio o tiempo de estar con mi familia. Entonces, hacemos lo que podemos y lo intentamos, y entonces estamos diciendo que, lo siento, mucha información que estáis diciendo no es cierta. Por último, ya creo que esta entrevista tiene que terminar por tus tiempos. Hoy se aprobó, bueno, en estos días, en esta semana, se aprobó una resolución de la Corte mexicana para que todas las empresas que vayan a hacer comercialización con organismos genéticamente modificados los detengan. Esto fue promovido por un grupo de científicos que está en contra. ¿Cómo ves Pues que esto, primera, no sé qué argumentos científicos habrán dado, pero si lo que quieren es bloquear especies que se están utilizando en otro país, pues va a ser un gran perjuicio, sobre todo para los agricultores mexicanos que no van a poder competir. Respecto al maíz. Respecto al maíz, pues bueno, México, país que domesticó el maíz y que se lo regaló al mundo, ahora depende de las importaciones de maíz de Estados Unidos, donde sí que están sembrando transgénicos. Esa resolución, primera, no va a tener ningún impacto medioambiental, no va a tener ningún impacto sobre la salud, porque el maíz transgénico no ha causado nunca ningún problema medioambiental ni para la salud. En cambio, a los agricultores mexicanos les va a impedir competir contra los gringos y se les va a importar, con lo cual lo único que va a ir es en perjuicio de ellos. Y el día que la bolsa de Chicago quiera subir el precio del maíz, en México va a haber hambre. Yo les diría, si realmente los
transgénicos no están funcionando? ¿Por qué se siembran cada vez en más países? ¿Sabes cuáles son los últimos países que han sembrado transgénicos? Cuba y Sudán. ¿Qué pasa? ¿Que ahora Cuba la compró Monsanto? Yo espero que no. Es una tecnología que funciona, por eso se utiliza. Es que hay que distinguir lo que es la tecnología de lo que son las grandes empresas. A ver, la tecnología funciona. La han comercializado las grandes empresas porque son las que tienen la capacidad económica para hacerlo. Ojalá yo lo que investigara en mi laboratorio pudiera salir al mercado, pero las pruebas que me exigen es inviable y encima la legislación europea lo bloquea. Normalmente todo lo que sale interesante acaba en manos de una empresa americana porque son los que tienen las leyes más tolerantes. Por eso son los que acaban luego exportando grano y vendiendo. Por último, ¿qué le dices a la audiencia? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo saludar a mi mamá? Que no tengan miedo y que sean muy exigentes y muy críticos con la información que reciben sobre este tema. Gracias. De nada.